con cámara, 1 hora hasta la noche. Amora, juste au cas où. Amora, je peux vous passer de 1 à 2. Buenos días, muchísimas gracias por su asistencia. En nombre de la Comisión de Manufacturas Diversas de Hexport y del Foro de Innovación, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Evelyn Gutiérrez, yo coordino la Comisión de Manufacturas Diversas de Hexport y estamos pues con gusto de iniciar este programa enfocado en tendencias, ¿verdad? E innovación. Con gusto vamos a proceder a presentar a nuestros conferencistas invitados para hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, primeramente gracias a Euromonitor, a Carmen y Jorge por acompañarnos hoy. Para comentarles, ellos van a estar a cargo de la conferencia en Bienestar, Digitalización y Tecnología, Tendencias y Oportunidades para América Latina. Y pues para dar inicio nos gustaría comentarles un poco sobre Carmen y Jorge. Para comentarles, Carmen es analista senior en Euromonitor Internacional, lidera las investigaciones de belleza y moda en gran parte de los mercados latinoamericanos, es especialista en la industria de consumer health. Carmen también genera historias, insights y tendencias que son comunes a toda la región, entregando a los principales jugadores una perspectiva amplia e interesante de los desarrollos más recientes de los mercados de América Latina. Es economista de profesión y se ha vuelto experta en los modelos econométricos que proyectan consumo en las distintas industrias, entregando factores cualitativos y cuantitativos que afectan a las distintas categorías. Ha colaborado también en medios relevantes de la región como Forbes Colombia, La Tercera, El Financiero de Costa Rica, entre otros. Y también nos acompaña Jorge Zúñiga, él también es analista senior de investigación en Euromonitor Internacional. Él está basado en la oficina de Santiago. Jorge lidera las investigaciones de las industrias de Beauty and Personal Care, Consumer Health, Apparel and Footwear en gran parte de los mercados sudamericanos, además de especializarse en la industria de Fashion and Luxury. Él también genera insights relevantes para la toma de decisiones de las empresas mediante el análisis de las cambiantes tendencias de consumidores, impactos macroeconómicos y el entorno competitivo. Al mismo tiempo, lidera la relación con importantes empresas del sector, posicionando a Euromonitor como un partner estratégico y ha colaborado en medios relevantes en la región, también como América Economía, El Financiero de Costa Rica, entre otros. Entonces, como vemos, ellos tienen una
gran y amplia experiencia, por lo cual les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy. Y para no robarles más tiempo, les damos la palabra para que puedan dar inicio y les dejo ahí la pantalla para que puedan compartir también. Muchas gracias, Sofía. Voy a compartir entonces nuestra presentación. Entonces, como mencionaba Sofía, a ver, ¿me avisan si se ve? Se ve todo perfecto. Bien. Entonces, con Jorge hemos desarrollado esta presentación que busca encontrar el punto de encuentro entre cosas tan distintas como el bienestar, la digitalización y la tecnología. Y una vez que entendemos eso, ver cuáles son las tendencias, las oportunidades que existen realmente en América Latina. Todo esto dentro del contexto de la pandemia y de los impactos potentes que ha tenido el COVID en cuanto a comportamientos de consumidores y sus prioridades, ¿no? Brevemente quería comentarles primero que Euromonitor Internacional es una empresa que se encuentra en todo el mundo. Tenemos 15 oficinas y hoy día recién hemos sabido que vamos a abrir una nueva oficina en México, así que estamos muy contentos con eso. Nosotros estamos basados en Santiago de Chile y desde ahí cubrimos toda América Latina, salvo Brasil, que como lo ven tiene su propia oficina, y México, que bueno, ahora va a tener su oficina, pero antes se manejaba desde Chicago. Nosotros tenemos la metodología que es única para todos los países y definiciones únicas también, lo que hace que podemos comparar países muy distintos y categorías, entendiendo que estamos siempre comparando cosas que son comparables, valga la redundancia, ¿no? Y también producimos información sobre más de 100 países en cuanto a información profunda y también datos macroeconómicos y más generales de 210 países y territorios alrededor del mundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy día primero vamos a enfocarnos a entender qué es el bienestar holístico y cómo interviene ahí la digitalización y las tecnologías. Luego vamos a ver un poco cuál fue el impacto de COVID y cómo fueron evolucionando las preferencias de los consumidores, para empezar después a hablar de cosas más concretas que son en realidad las oportunidades de América Latina, hablando primero de innovación frugal, dada la compleja situación económica, y terminando con personalización, que es un nicho que por el momento ha estado menos desarrollado quizás, pero que tiene un espacio muy grande y muchas oportunidades para la región, del cual les va a hablar Jorge, ¿no? Partimos entonces con entender qué es lo que es esto del bienestar holístico, cómo se mezcla tecnología, bienestar, felicidad. Tenemos que entender que el COVID, no el virus como tal, pero el contexto de pandemia que generó, aceleró todos los desarrollos digitales. Todas las inversiones se volcaron también a inversiones del mundo virtual, digital, las tecnologías. Y con eso vimos un público que se volvió mucho más sofisticado, más exigente, con mayor acceso a información, y al mismo tiempo las empresas pudieron tener mayor información de sus consumidores y también desarrollar un contacto mucho más estrecho con ellos, que ha ayudado bastante a entender cuáles son sus dinámicas y qué es lo que ellos quieren. Y en cuanto a salud, ¿cómo podemos contrastar esto? Básicamente entendiendo que la salud se ha vuelto preventiva más que de tratamiento, es decir, yo quiero mantenerme en la mejor posición de salud posible para que en caso de que me tocara el COVID pueda afrontarlo de la mejor forma. Al mismo tiempo, las personas, como quieren esta salud preventiva, necesitan también una mayor transparencia sobre los productos. Están preocupados también por la salud mental. El hecho de estar encerrados, de ver que las condiciones cambian día a día, nos ha impedido un poco proyectarnos en el futuro, nos ha causado grandes niveles de incertidumbre y de estrés, ¿no? Y el aislamiento social también ha tenido un efecto negativo en cuanto a enfermedades como depresión, por ejemplo, u de otro tipo. Y al mismo tiempo se habla mucho de inclusividad y accesibilidad, los conceptos que vamos a ver más adelante que son claves si queremos realmente poder aprovechar de este bienestar, de esta felicidad mezclada con la tecnología. Y aquí podemos ver, por ejemplo, también una encuesta que se le hizo a los profesionales de la industria, ¿no? De la voz de la industria de Consumer Health y de Digital Survey específicamente, donde se les pregunta cuáles son sus planes de inversión para los próximos 5 años. Y podemos darnos cuenta que sí, todo va orientado a tecnologías y a virtualización. La principal inversión que se está haciendo es en la nube, y lo hemos visto mucho en todo tipo de ámbitos, inteligencias artificiales, Internet de las cosas, ¿no? Robótica, automatización,
todo lo que sea el mundo virtual o facilitar la vida cotidiana se ha vuelto muy clave y muy importante, ¿no? Entonces, viendo a este consumidor que tiene más información, que tiene más preocupaciones también, se han generado nuevas necesidades y estas nuevas necesidades han llamado a nuevas tecnologías. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, si estamos hablando del mundo virtual o digital, es entender la accesibilidad, es decir, cuántas personas tienen acceso a las redes, cuántas personas tienen acceso a Internet, saben interactuar con ello, o cuántas personas van a tener acceso a estas herramientas virtuales, ¿no es cierto? Y luego asegurarnos de que sean incluidos dentro del proceso, es decir, si vamos a un país que tiene una enorme accesibilidad a Internet, pero que las personas, por ejemplo, no son bancarizadas, no podemos tener un modelo de negocio basado en tarjetas de crédito, por ejemplo. Entonces ahí hay que analizar otras formas de llegar a las personas. O a lo mejor las personas tienen muchos smartphones y en muchos países las redes sociales son gratis, no así el acceso a Internet global. Por lo tanto, tenemos que hablarle a través de estas redes sociales, por ejemplo. Eso es lo que habla de inclusividad. Y luego de eso va la prevención en todo sentido, la prevención en cuanto a los productos, la protección de los datos de la vida privada, la prevención también de ser hackeado, de que se use los datos de cada persona para fines que no sean los que corresponden, ¿no? Entonces ahí se necesita mucha seguridad. ¿Y cómo se hace esto? Desde el punto de vista de los productos, mostrando también seguridad y transparencia, es decir, la mayor cantidad de información posible. Adicionalmente, si entendemos que todas estas personas están estresadas, están con altos niveles de incertidumbre y muy preocupados y aislados socialmente, necesitan también un apoyo emocional. Si yo voy a comprar online, quiero poder hablar con otro humano y no con una máquina que me va a autogenerar una respuesta que quizás no es exactamente lo que yo busco. Yo no quiero interactuar con una máquina, yo necesito sentir la parte humana que está detrás de ella, nuevamente a través de tecnologías. Y ahí me atrevo a decir, por ejemplo, que en América Latina se ha desarrollado mucho dentro del proceso de compra de cualquier producto, la intervención del WhatsApp como medio para hacer preguntas, para ser asesorado, para finalizar los últimos detalles de la transacción, como la dirección o en qué momento se puede ir a entregar el producto, quién lo va a recibir, etcétera. Y todo eso junto está llevando a las personas a tener un bienestar personalizado, es decir, no un bienestar como un bienestar que sea el mismo para todos, porque todos tenemos necesidades y preocupaciones y realidades distintas, ¿no es cierto? Y ahí es cómo se mezcla entonces el bienestar con la digitalización y la tecnología. Entonces, como yo les comentaba, estamos hablando de accesibilidad. ¿Cómo está esta accesibilidad en este momento en el mundo? Según nuestros datos, en este momento 60% de los hogares en el mundo tienen acceso a Internet. Y se han agregado desde China y la India 110 millones de nuevos usuarios, o sea, un potencial enorme. Adicionalmente, tenemos que tomar en cuenta que 75% de los hogares poseen un smartphone y como estamos hablando de salud, tenemos que entender que hay 5,4 doctores por cada 1000 hogares en promedio, lo cual es bastante interesante porque demuestra cuál es la necesidad y cuál es la oferta que existe en todo este ámbito de la salud, ¿no? Y si miramos a América Latina, bueno, tenemos en realidad buenas noticias, porque si bien no somos de los países que tienen mayor acceso a Internet, sí tenemos un acceso bastante similar al de los países más desarrollados, ¿no? Vemos que en el año 2000 no teníamos prácticamente nada, igual que Europa del Este, y ahora en 2020 hemos aumentado fuertemente y más del 50% de los hogares tienen acceso a Internet. Yo creo que incluso estamos cercano al 60%, lo cual no es menor, estamos hablando de hogares, ¿no? Y para 2040, es decir, de aquí a 20 años más, se espera que ese ratio llegue entre 70 y 80% de la población, es decir, prácticamente universal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sacamos provecho de eso? ¿Qué cosas existen en este minuto? Y aquí vemos cuáles son los principales servicios que existen actualmente relacionados con salud. Nuevamente aquí una encuesta donde se le pregunta a las personas ¿con qué tipo de tecnología se sienten ellos cómodos o no relacionados con la salud? 55% de los encuestados respondieron que se sentían perfectamente tranquilos usando aplicaciones online o websites para agendar horas con los doctores o consultas, ¿no? Dependiendo del país se le dice hora o consulta. Y entonces ahí
muchos países y muchas clínicas ya tienen este servicio de que en el fondo uno se mete al sitio web del lugar, de la clínica, del hospital, y uno mismo agenda su hora y elige su propio profesional. Eso está funcionando bastante bien y es una realidad bastante común, en verdad, dentro de al menos los países de América Latina del Cono Sur, que nosotros estamos viendo más. Luego, 47%, lo cual no es menor tampoco, están usando aplicaciones ya sea de training o de fitness que les ayudan a mantener una rutina de ejercicios, ¿no? Y 46% se atreven incluso a recibir recomendaciones personalizadas de nutrición. La palabra personalizada es la clave aquí, porque que te digan que la naranja tiene vitamina C y eso es muy bueno para la salud ya no sirve. Lo que sirve es decirte a ti, Carmen Silva, hemos notado que te falta hierro y vitamina C y para eso te recomendamos comer un batido de no sé qué, por ejemplo, ¿no? Pero es directamente relacionado a lo que yo necesito y no algo que sea bueno para la salud en general. Esa es la clave, ¿no? Y 41%, lo cual es bastante sorprendente, se sienten cómodos haciendo test de ADN o de algún otro tipo de tecnología para poder tener algún tipo de diagnóstico de salud y productos de salud y de fitness que sean relacionados con eso. Más adelante Jorge nos va a mostrar un par de ejemplos basados en ADN y este tipo de tecnologías de personalización más avanzadas. Y finalmente 40% de la población se encuentra muy cómoda recibiendo consejos online o vía una aplicación, consejos médicos, ¿no? Consejos de profesionales médicos respecto de distintas dolencias o situaciones que pudieran tener. Entonces, más allá de esos servicios que ya están existiendo y muchos otros que deben estar por desarrollarse o desarrollándose en este momento, tenemos que entender cuáles son las estrategias que se usan, ¿no? Cuáles son las herramientas que permiten implementar esto. La más común dentro de América Latina son las aplicaciones, ¿no? Las apps que uno tiene en su celular, porque la mayor parte de la población está interactuando con Internet a través del celular. Luego, muy importante, el marketing. Tener una estructura de omnicanalidad, es decir, yo no solamente lo hago a través de Internet, pero quizás hay una etapa dentro de mi experiencia que pasa por una tienda, por el encuentro, por un direct seller, por ejemplo, directamente en persona, con alguna consulta médica dentro del proceso completo, ¿no? Entonces hay que tener esta omnicanalidad, distintas instancias donde poder llegar al consumidor y que él también pueda llegar. Y no menor es la logística, ¿no es cierto? Porque si compramos un producto tenemos que asegurarnos que este producto pueda llegar al consumidor y de la mejor forma, en tiempo, forma y con todas las comunidades y exigencias que están creciendo cada vez más, ya que la mayor parte de la población se encontró obligada durante las cuarentenas a recurrir al canal online y ahora se han vuelto más exigentes, que si ellos compran el producto lo quieren durante el día y no el día siguiente, por ejemplo, o en la forma en la que se está entregando, y están cada vez más educados en ese sentido. Y finalmente, muy importante, sobre todo en temas de salud, la protección de los datos es clave. Y también poder asegurarle al usuario que esa protección es efectiva, ¿no? Ganarse su confianza. Y así es como vemos, por ejemplo, que hay muchas inversiones que se están haciendo desde el lado de Digital Consumers. Tenemos esta encuesta, ¿no? Que fue entregada a fines del año pasado, en 2020, en noviembre, donde se muestra que una de las principales inversiones que se están haciendo es marketing personalizado y también con recomendaciones personalizadas a cada uno de los consumidores como tal. No es, oye, tú que eres una mujer de tal y tal edad, tú necesitas esto, no, es, oye, tú, Carmen Silva, con tus características, con tu vida, con tu estado particular de salud, necesitas esto, que es muy distinto, ¿no es cierto? Y también una expansión, como yo lo mencionaba, de todo lo que sean aplicaciones de celulares o de móviles, ¿no? Y de plataformas orientadas a este tipo de temas. Esos son como los dos ejes principales que vemos. En el fondo, personalización y plataformas que sean efectivas para llegar a todos los consumidores. Y luego está el tema no menor, que es el que mencionaba también anteriormente de la confianza, ¿no? Cómo yo me meto en la red y compro un producto o solicito algún servicio y estoy segura de que ese servicio va a llegar, que no me van a estafar, ¿no? Que no me van a engañar. Y a qué tipo de herramientas le creo más o no, sobre todo cuando se trata de salud, que es un tema bastante delicado, ¿no es cierto?
Entonces aquí nuevamente hicimos una encuesta y vemos cómo está el aumento de la confianza de las personas, ¿no? Entonces vemos que en 2020 versus 2019 aumentó la confianza en todas las herramientas digitales, ¿no? Tanto así como los sitios web relacionados con salud, el hecho de tener un profesional de la salud o un doctor que lo vea a uno de forma virtual, o también las comunidades online y chat, aunque ahí la proporción es menor porque sabemos que no son profesionales, no siempre podemos verificar que la identidad de ellos o lo que ellos digan que son es verificable o no, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando les preguntamos a las personas qué tan cómodas se sienten recibiendo consejos médicos online a través de una app, es interesante ver que básicamente los millennials, estas personas que están entre los 30 y los 44 años, son las que se sienten más cómodas, llegando casi un 50% de respuestas positivas, seguidos por la generación que sigue, ¿no? De 45 a 59, mientras que las personas más jóvenes, que son supuestamente las más conectadas, no tienen tanta confianza en consejos médicos a través de del online. Es interesante tenerlo en cuenta porque hay que entender bien qué es lo que está pasando ahí y cuál es la lógica detrás de esta reacción de las generaciones más jóvenes que son prácticamente nativos digitales, ¿no es cierto? Y bueno, sin sorpresa, los que menos confianza tienen son las personas mayores de 60 años y es básicamente porque no están familiarizados con todo lo que es herramientas digitales. Y finalmente, ¿cuáles son las estrategias que han tenido las empresas para responder a estas nuevas necesidades del consumidor? Y aquí hay mucha tecnología, hay muchas palabras más científicas, ¿no? Por ejemplo, usar algoritmos y efectos de redes mucho más calculadas, tener una personalización que se pueda ir construyendo a través de los medios sociales, de las redes sociales. Estamos hablando de Instagram, de Facebook, de TikTok. Todas esas herramientas se están volviendo claves para estar seguros de llegar a todos los consumidores de la mejor forma. Y también para poder entrar a los distintos países y a las distintas culturas hay que combinar no solamente la personalización, sino que también las prácticas tradicionales. Hemos visto desarrollos, por ejemplo, de personalización a través de medicina ayurvédica en la India, que también se está expandiendo a través del mundo como una corriente de salud interesante. En América Latina hemos visto también esta personalización combinada con el uso de productos herbales tradicionales, el remedio de la abuelita, o las tradiciones incluso más ancestrales o indígenas que existen dentro de nuestra región, que son muy valiosas y que no siempre tienen un equivalente médico en el sentido que es una píldora, sino que efectivamente son mezclas de hierbas básicamente. Y también diferenciarse a través de la sustentabilidad. Ustedes deben saber que América Latina, y Jorge lo sabe mejor que nadie, somos una región muy preocupada por el medio ambiente porque somos la que está viendo más de frente los impactos del cambio climático, ¿no? Muchas regiones aquí, muchos países están viviendo sequías, crisis energéticas derivadas de lo mismo, inundaciones también han ocurrido, y entonces el consumidor está exigiendo productos que sean sustentables, que sean reusables, que sean reciclables o cualquiera de estas herramientas que les pueden servir para tener un menor impacto en nuestro medio ambiente, ¿no? Y finalmente todo lo que es personalización a través de cosas que hace uno mismo como una forma de entretenerse durante el anidamiento de la pandemia, ¿no? Y le doy la palabra entonces a Jorge, que nos va a hablar más en particular del impacto COVID. Así es, muchas gracias Carmen. Entremos entonces a analizar cómo obviamente la pandemia ha impactado gran parte de las industrias del consumo masivo y cuáles son las principales tendencias que hemos identificado dentro de Euromonitor para con los consumidores. Perfecto. Partiendo, aunque obviamente el contexto económico dentro de nuestra región es bastante crítico, podemos identificar que las distintas industrias del consumo masivo tuvieron desempeños bastante diferentes a nivel mundial. En el gráfico que les estamos mostrando podemos evidenciar cómo las industrias más discrecionales, como lo son belleza y cuidado personal y consumer appliances, que están en la parte superior de la tabla, han tenido un peor performance que lo que estábamos estimando previo a la pandemia. Por su parte, las industrias mucho más esenciales y relacionadas a la higiene y la salud, como las industrias de consumer health, home care
y Tissue and Hygiene se han visto ampliamente beneficiadas por el impacto del COVID. Actualmente estamos viendo que hay un claro vuelco hacia la búsqueda de higiene, de seguridad y de comodidad por parte de los consumidores, que ha sido fuertemente impulsada por un cambio de necesidades de consumo que se ha centrado en el hogar al estar, como mencionaba Carmen, mucho más anidados dentro de nuestros hogares y al estar realizando todo tipo de actividades dentro del hogar. La búsqueda, obviamente, de esta seguridad y la priorización de la higiene se está ratificando en lo que les mostramos actualmente, que es nuestra encuesta de la voz de la industria en 2021, donde los distintos expertos de industrias del consumo masivo a nivel global fueron a responder qué tanto va a perdurar en el fondo siguientes compuestos o siguientes comportamientos de los consumidores que se han acelerado o se han impactado a partir de la pandemia. Y podemos separar esta respuesta entre los impactos al corto plazo, corto y mediano, versus los impactos a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del corto plazo, estamos evidenciando cambios que se van a generar entre 1 a 2 años más, ¿no es cierto?, que van a seguir impactando en el corto plazo, los cuales son evitar aglomeraciones, menor uso de transporte público, la reducción de los viajes también, y mayor uso de mascarilla, que son comportamientos de consumo de los consumidores que obviamente van a perdurar entre 1 y 2 años, según los expertos de las industrias, versus otros tipos de comportamiento más perdurables, ¿no es cierto?, a largo plazo, como es el teletrabajo, entre otros. Y a raíz de esos cambios sustanciales que estamos viendo actualmente, en Euromonitor hemos identificado 6 pilares claves para explicar las principales repercusiones que ha generado la pandemia en el comportamiento de los consumidores, ¿no es cierto? Y tenemos distintos tipos de impactos actualmente, desde el movimiento y movilidad, distanciamiento social, anidamiento y aislamiento en el hogar o home seclusion, la prevención y la higiene como un foco clave, ¿no es cierto?, y que ha cambiado la percepción y del cómo consumimos y del qué consumimos también. La salud mental y emocional, que vamos a ver más adelante, es uno de los pilares fundamentales, los principales impactos de la pandemia en nuestra región, y la concepción de la salud redefinida, una búsqueda de salud mucho más holística, que también la vamos a profundizar a continuación. Y de estas 6 yo quería mencionar y profundizar en 3, ¿no es cierto?, que son las que les presento acá, que son las más relevantes, las que nosotros en Euromonitor hemos identificado como más incidentes en los distintos mercados regionales. Vamos a partir por el home seclusion o anidamiento en el hogar, que habla mucho de cómo cambió nuestra rutina, ¿no es cierto?, cómo pasamos a realizar todo tipo de actividades desde el teletrabajo, estudiar en casa e incluso ejercitarnos en casa, y cómo el hogar se ha vuelto el hub central donde realizamos todo, y eso también está impactando el cómo consumimos, principalmente en términos de canales. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la salud mental y emocional y cuáles son los impactos que está generando en nuestros estados de ánimo, nuestra relación con el resto de las personas, problemas de insomnio, de ansiedad y de estrés principalmente. Y vamos a terminar con este concepto de la salud redefinida, que se enfoca bastante en la búsqueda de una salud y un bienestar mucho más holístico, ¿no es cierto? No solo quiero verme bien, sino quiero sentirme bien para verme bien como una segunda derivada, por decirlo de una forma. Partamos por el primero de ellos, el home seclusion, ¿no es cierto?, o anidamiento en el hogar. Y bien sabemos que producto de la pandemia comenzamos a acostumbrarnos a estar mucho más en casa y sobre todo a valorar mucho más el tiempo libre que nos queda, ¿no es cierto? Queremos gastar o invertir ese tiempo libre, mejor dicho, en las cosas que nos hacen más felices, ¿no es cierto?, en las personas que más nos importan. Por ende, el tema de la conveniencia se ha acelerado bastante. Y hoy los consumidores prefieren
valga la redundancia, como mencionaba recién, la conveniencia y la búsqueda de seguridad, principalmente, lo cual se está viendo que no va a descender hasta que el peligro del contagio se minimice, ¿no es cierto? Hasta que los ritmos de vacunación y la estabilidad, ¿no es cierto?, a nivel sanitario se estandarice y se regularice. Por eso los expertos de las industrias plantean que estos cambios de hábito permanecerán al menos al mediano plazo, lo que significa que la forma en la que compramos, junto con las prioridades en la mente del consumidor a la hora de tomar decisiones, van a permanecer, ¿no es cierto?, no solo al corto plazo, sino al mediano plazo también. A su vez, estos son cambios en el estilo de vida que probablemente impliquen una nueva normalidad mucho más híbrida, ¿no es cierto?, sobre todo en el ámbito laboral, con las opciones de teletrabajo que se han acelerado obviamente a nivel regional. Y el teletrabajar y el estar más en casa también obviamente cambian las ocasiones de consumo y las necesidades de los mismos consumidores. Se vuelve mucho más relevante, por ejemplo, una tienda cercana a mi barrio, que una tienda que esté bien ubicada en el centro de la ciudad o cerca de mi trabajo, donde solía ir a la oficina, ¿no es cierto? Una menor movilidad está implicando menor exposición a enfermedades estacionales, por ejemplo, por ende hay menor necesidad de productos para el resfrío, hay menores problemas respiratorios, entre otros problemas que se han asociado, ¿no es cierto?, a la industria de consumer health en particular. Y hoy en día vemos que los niveles de teletrabajo por parte de la respuesta de los consumidores en nuestra encuesta de estilos de vida tiene un porcentaje bastante mayor versus la encuesta realizada el año anterior en la mayoría de los mercados, y en algunos de ellos, como en Chile, en Colombia, en México, presentan aumentos en el porcentaje de teletrabajo, al menos de forma semanal, bastante considerable, ¿no es cierto? Pasemos entonces a la segunda de estas tendencias que se ha masificado de forma impresionante, como mencionaba anteriormente, en nuestra región, las cuales son los problemas de la salud mental y emocional que estamos viviendo actualmente. Bueno, a estas alturas de la pandemia creo que más de alguno ha vivido o presenciado los mayores niveles de intolerancia, de frustración e incluso de agresividad en algunos casos, producto del mayor estrés y obviamente la preocupación por la inestabilidad económica y la incertidumbre que genera el escenario sociopolítico que viven muchos mercados como el chileno, el boliviano, peruano, colombiano, prácticamente la región completa, ¿no es cierto? Producto de todos estos impactos estamos mucho más susceptibles y sensibles a cualquier estímulo o impacto del roce cotidiano, ¿no es cierto? Y así fácilmente estamos entrando en el círculo vicioso que empeora la salud mental y emocional que estamos viviendo actualmente, ¿no es cierto? Entonces, esta incapacidad de hacer frente a los factores estresantes del ambiente, ¿no es cierto?, más macroeconómico y la realidad de cada consumidor, está impactando en que existe una interrupción del sueño que a su vez obviamente aumenta la fatiga y por ende deriva en una disminución de nuestra capacidad para afrontar los factores estresantes de forma saludable, lo cual completa el ciclo, este círculo vicioso, ¿no es cierto?, del cual cuesta mucho salir actualmente. Y esto se está ahondando en la población latinoamericana, y así también lo estamos viendo en otra de nuestras encuestas, ¿no es cierto?, como es la encuesta de salud y nutrición, donde los distintos consumidores a nivel regional están demostrando que cada vez están participando más en actividades para reducir el estrés, donde las respuestas entre distintas ediciones, 2019, 20 y 21, han tomado una curva bastante ascendente, sobre todo en las respuestas de participar en este tipo de actividades al menos 1 o 2 veces a la semana, incluso diariamente. Y si nos enfocamos en el sector izquierdo del gráfico de la izquierda, vemos que las respuestas de nunca o casi nunca vienen
decreciendo bastante, lo cual hace bastante sentido con los problemas mentales y emocionales que mencioné previamente. Y si nos enfocamos en el gráfico de la derecha, están qué tipo de actividades se entiende o se prefiere para reducir el estrés actualmente en la región. Y predomina obviamente todo el tema de la meditación, ¿no es cierto?, junto con yoga, que también aparece entre este top 5 de las respuestas, y también se alinea bastante a esta salud redefinida, ¿no es cierto?, la búsqueda de sentirme bien para verme bien. Toda esta alineación interna mediante la meditación y el yoga está en bastante auge y se puede ver un incremento entre las respuestas del 2020 y del 2021. A su vez también resalta uno de los puntos que tocaba anteriormente Carmen, que son los remedios herbales, ¿no es cierto?, y remedios basados en ingredientes naturales, entre otros, que en la región también tiene un incremento significativo. Todo lo que está haciendo contacto físico, ¿no es cierto?, se ve como desacelera, sobre todo en la parte de los masajes. Y el último, pero no menos importante, que son los remedios para dormir, o sleep aids, ¿no es cierto?, donde destaca, por ejemplo, la melatonina, han sido soluciones bastante recurridas por parte de los consumidores latinoamericanos actualmente, y es una de las categorías dentro del Consumer Health que ha presentado aceleraciones más significativas en lo que son las respuestas regionales, ¿no es cierto? Finalmente pasemos a esta salud más redefinida, donde se empieza a borrar un poco el límite entre lo que es salud y nutrición, ¿no es cierto? Hay productos que venían de de estas industrias y entran a otras de manera mucho más incipiente, ¿no es cierto? Y se borra un poco esa determinación entre ambos. Hay un aumento del interés por la inmunidad, que fue el gran hot topic del 2020, ¿no es cierto? Todo lo que hablara de inmunidad no solo en la industria de consumer health, sino que en alimentos también, por ejemplo, estuvo en bastante auge. Hay un mayor interés por la suplementación diaria básica o dietary supplements junto con vitaminas. Aumenta el interés por alternativas naturales como Ayurveda, por ejemplo, que mencionaba anteriormente también Carmen, o soluciones más homeopáticas. Y finalmente voy a dar dos ejemplos de cuál es la oportunidad y el potencial que tiene la salud digital en nuestra región. Son uno de los ejemplos ya se está implementando en Latinoamérica y hay otro que es de Norteamérica, pero si bien todavía es nicho en Latinoamérica, tiene un potencial bastante significativo todo lo que es la telemedicina, y lo podemos ver acá, donde tenemos noción de que está cambiando la forma en que abordamos la salud, ¿no es cierto? Hay un enfoque bastante más proactivo y bastante más preventivo, que busca como foco principal reforzar la inmunidad, y tenemos consumidores mucho más abiertos a probar nuevas soluciones, ¿no es cierto? En la izquierda, en el gráfico de la izquierda, perdón, podemos ver cómo en la encuesta de salud y nutrición, dentro de las principales respuestas, todavía está muy latente consultar a un médico o a un especialista, ¿no es cierto? El consumidor latinoamericano sigue estando muy ligado a ese comentario experto, pero ya empiezan a aparecer al final de la tabla, con solo un 40%, entre un 40 y un 45% de las respuestas, consumidores que están dispuestos a usar dispositivos para monitorear la condición actual ante una primera señal del problema. Y esto habla también de un consumidor que se está digitalizando bastante más, ¿cierto? Vimos cómo a raíz de la pandemia muchos consumidores que estaban fuera del mundo del e-commerce entraron al e-commerce a través de compras en supermercados e hipermercados, por ejemplo, y al romper esa barrera de entrar a este nuevo canal, se les abrió un mundo, se les expandió obviamente el mundo en distintas industrias, ¿no es cierto? Y Consumer Health no está siendo la excepción, obviamente. Y si analizamos el gráfico de la derecha, es interesante ver, como también mencionaba antes,
cómo Latinoamérica ha ido evolucionando en términos de la penetración de Internet que hay en la región y cómo esa evolución se sigue disparando hacia el 2025, ¿no es cierto? Podemos ver en las bolitas, ¿no es cierto?, cuál es el crecimiento esperado entre el 2020 y el 2025, y vemos cómo Centroamérica, en particular Guatemala y Nicaragua, presenta uno de los mayores ritmos de crecimiento en términos de penetración de Internet a nivel regional, ¿no es cierto?, que estaría llegando Latinoamérica a niveles o se estaría acercando a los promedios mundiales también, ¿no es cierto? Panamá, dentro de lo que es Centroamérica, crece entre el 2020 y 2025 a ritmos más bajos porque ya tiene una base bastante elevada, ¿no es cierto?, que se condice con el promedio regional. Como les decía, hay dos ejemplos que en particular quería compartir con ustedes, que hablan de la oportunidad que existe en telemedicina. El primero de ellos es RappiCare. Esta empresa colombiana ha lanzado otro tipo de servicios a través de esta nueva forma que se llama RappiCare, y con esta nueva modalidad los clientes podrán solicitar teleconsultas en tiempo real con médicos generales, además que el personal de la salud podrá trasladarse al domicilio para una atención en primer grado, lo cual se podrá realizar en menos de 2 horas. Es bastante rápido. Y también durante el 2020 ofrecieron pruebas de PCR a domicilio para detectar obviamente el COVID-19, que se pueden solicitar con 14 horas de antelación. Y gracias a este lanzamiento, Rappi se está posicionando como un aliado en tiempos de crisis y ofreciendo servicios acorde a las necesidades cambiantes de los consumidores. Y por su parte, el segundo y último de los ejemplos en este ámbito ocurre en Estados Unidos, donde Walmart se ha comprometido a hacer que la atención médica sea mucho más asequible y accesible para los clientes en las comunidades en que está presente. Y para esto lanzaron Walmart Health en septiembre del 2019 para proporcionar precios mucho más alcanzables y transparentes para servicios claves y básicos del centro de salud para los clientes locales, independiente del tipo de seguros médicos que ellos posean. Se están asociando con varios proveedores de salud y ofrecen servicios, tanto doctores como dentistas, enfermeros, entre otros, para ofrecer obviamente estos servicios médicos como radiografía y diagnósticos, asesoramiento, servicios dentales, ópticos y auditivos, todos en un solo centro asistencial, y ya cuentan con 3 locales habilitados en Norteamérica, particularmente en Arkansas, Georgia e Illinois. Y con esto vuelvo a dar pase a Carmen para entrar en lo que es innovación fluida. Sí. Bueno, y como decía Jorge, al alcance de todos en su último ejemplo, eso es lo más relevante en este momento. Sabemos también, como lo mencionó también Jorge, que tenemos una gran crisis económica y bueno, además de toda la inestabilidad, y eso hace que las personas no pueden gastar mucho dinero y están tratando de reducir sus gastos, ya sea por incertidumbre o porque ya se encuentran en una situación económica compleja, ¿no? Y ahí es donde interviene el concepto de innovación frugal, es decir, innovaciones que permitan que ciertos productos o servicios estén al alcance de todos y de la forma más asequible, ¿no es cierto? Entonces aquí quería compartir con ustedes 2 ejemplos que hemos podido recopilar. Uno de ellos no está directamente relacionado con salud, pero en cierta forma podría extrapolarse a algún tipo de producto de salud, ¿no? Que es Algramo. Esta empresa particularmente se desarrolló en Chile, y ellos tienen estos camioncitos que ustedes ven, donde uno llega con su envase y ellos rellenan solamente el envase. ¿Qué conseguimos con esto? Por un lado, un menor impacto ambiental, y por otro lado, la economía de comprar un producto a granel que va a costar menos caro que comprar el producto con su envase. Y por otro lado, tenemos a Fracción, que es una innovación también en Chile. Es una empresa que vende todo tipo de remedios y medicamentos. Suele suceder que, por ejemplo, tenemos una infección y nos recetan un antibiótico, necesitamos 17 píldoras, por decir un número, y las cajas vienen de 28. Entonces, ¿qué pasa? Compramos la caja de 28, que nos cuesta más cara, y quedan las píldoras restantes en nuestro botiquín
por si acaso, y un par de años después las descubrimos, vencieron y las botamos. Eso es lo que suele suceder en todos los hogares. Ellos lo que proponen es vender la cantidad exacta de píldoras que necesitamos para el tratamiento. Con eso reducimos costos nuevamente y evitamos ese desperdicio de todas esas píldoras que estamos botando a lo largo del tiempo porque tuve que comprar una caja que tenía una cantidad mayor a la que necesitaba yo directamente para mi servicio, o sea, para mi enfermedad. Adicionalmente, esto también es una especie de personalización, en el sentido de que no todos necesitan la misma cantidad de píldoras para un tratamiento, ya que responden a distintas afecciones, ¿no? ¿Y por qué esto de la innovación frugal es tan importante? Básicamente porque tenemos que entender algo bastante trágico, que es que en América Latina, durante el año 2020, el poder adquisitivo cayó 18%. Eso no es menor y eso significa que muchas personas están viviendo una presión financiera enorme y no pueden acceder a productos o servicios a los cuales ellos estaban no solamente acostumbrados, sino que a veces productos y servicios básicos también. Y es por eso que toda esta innovación está abriendo un nicho y una oportunidad para las empresas para poder seguir manteniendo los consumos y no ver sus categorías caer sistemáticamente, ¿no es cierto? Y otro punto importante relacionado también con toda esta situación y que también tiene que ver con la innovación frugal es si las personas se encuentran en esta situación tan compleja financiera, muchas veces ya no pueden tener cuentas en el banco, ya no pueden acceder a tarjetas de crédito. Y entonces, si yo les estoy vendiendo online, ¿cómo me van a poder comprar, no es cierto? Y ahí es donde aparece todo esto de la bancarización y la flexibilización de pagos. No podemos tener un canal online si no tenemos esa flexibilidad de pagos que permita que todas las personas y todos los consumidores puedan realmente acceder al producto. Entonces, para darles una idea, tenemos que ver que el 68% de las transacciones de la región se hacen en efectivo. Es mucha transacción, sí, pero en realidad, en valor, representa solamente 32% del total. Otra cosa interesante es que se han desarrollado medios de pago como Yape, lo vamos a ver más adelante, y Yape, por ejemplo, 66% de sus usuarios son personas no bancarizadas, es decir, hay que desarrollar herramientas, billeteras electrónicas, QR, todo tipo de tecnologías que permitan hacer pagos sin necesariamente contar con una cuenta en el banco o con una tarjeta de crédito, que eran los medios de pago típicos y tradicionales del canal online pre-COVID, ¿no es cierto? Y entonces aquí cuando vemos, por ejemplo, cuáles son las regiones que tienen más transacciones realizadas en efectivo, vemos que los países más relevantes son Colombia, México y Perú, donde más de 80% de las transacciones se hacen en efectivo. Mientras que países como Brasil y Argentina, que son mucho más bancarizados desde siempre, tienen aproximadamente 40% de sus transacciones. Y es lo que podemos ver aquí abajo, ¿no? Brasil y Chile son países altamente bancarizados. Interesante el caso de Colombia, donde vemos que a pesar de ser un país altamente bancarizado, es un país que sigue funcionando básicamente con las transacciones en efectivo. Entonces aquí impacta también un tema más de cultura, de usos, de costumbres en muchos casos. Aunque sí hemos visto que gracias a la pandemia las personas están tratando de evitar la moneda física porque la ven también como un medio de contagio, ¿no? O por lo menos un riesgo, aunque a lo mejor es innecesario. Y aquí vemos entonces ejemplos, aquí está el Yape, como les mencionaba. Yape, Match en Chile, Ualá en Perú, Pix en Brasil son ejemplos de sistemas de tarjetas de crédito prepagadas. Funciona como una tarjeta de crédito, pero no genera crédito porque es para personas que generalmente no están bancarizadas, entonces ellos la prepagan, o sea, pagan un monto, lo ponen en la tarjeta y de ahí se transfiere a través del medio electrónico ingresando el número o lo que sea necesario. Y esta solución ha facilitado y ha permitido potenciar mucho más todo lo que es canal online, ya sea para servicios de salud o para productos relacionados con la misma. Y también hemos visto el desarrollo no solamente de productos y de medios de pago que son más flexibles, sino que también de modelos de negocios distintos, modelos de negocios bastante innovadores, donde se toman en cuenta los precios, la sustentabilidad, la gestión de los inventarios y se incluye también un sector de la salud que no siempre tiene mucho espacio para desarrollarse, que son generalmente las farmacias independientes. Y aquí puedo mencionar entonces Pharmaloop. Pharmaloop ofrece todo tipo de remedios como una farmacia normal, pero con la diferencia que sus productos son más económicos porque están con fecha próxima a vencer.
siguen siendo remedios, siguen siendo efectivos, pero las personas pueden acceder a ellos en forma más económica por el tiempo que le queda el remedio de vida, ¿no? Y por otro lado está LAVI, que es una empresa desarrollada en Argentina, que coordina con distintas farmacias independientes y les ayuda a que entre varios, por ejemplo, se compren un solo inventario. Entonces centraliza y permite reducir costos, aunque es un negocio B2B, permite reducir costos y optimizar los distintos inventarios, porque a lo mejor una farmacia independiente no va a comprarse un palet completo de aspirinas si solamente va a vender un cuarto, pero si se puede unir con otras 3 farmacias independientes, por darles un ejemplo, sí se hace efectivo y sí pueden acceder a este producto a un menor costo y por ende vendérselo también al consumidor final a un costo más accesible, ¿no es cierto? Y para darles un ejemplo del futuro, de cómo se viene esto a largo plazo, cómo es esto de la innovación frugal y el impacto que puede llegar a tener a futuro todo lo que es la salud y la tecnología, vemos el ejemplo aquí de Singapur. Así que este es un viaje al futuro donde vemos que allá se promueve tanto el bienestar en el área digital que el gobierno tiene alianzas con empresas de tecnología y de salud para apoyar toda esta transición de toda su población al uso de aplicaciones para poder mantener un mejor estado de salud preventivo, ¿no? Y este es un país que está altamente conectado. Estamos hablando de un país que ya tiene actualmente 79% de sus hogares conectados. Esto es lo que va a tener América Latina en 20 años más, ¿no? Y se espera incluso que de aquí a 10 años más 96% de los hogares estén conectados. Y entonces aquí el gobierno está viendo, el gobierno de Singapur, ¿no? Está viendo una oportunidad para mejorar los hábitos y la calidad de vida de las personas y así tener que poder reducir un poco todo lo que es costos de salud pública gracias a una política de salud preventiva mucho más desarrollada y cercana a las personas. Y con esto le doy la palabra a Jorge, quien va a terminar presentando algunos casos muy interesantes de personalización. Perfecto. Vamos cerrando entonces con todo lo que es personalización. Bueno, los consumidores estamos viendo que se han inclinado hacia productos y servicios personalizados desde hace bastante tiempo, lo que ha generado interés, obviamente, en ofertas únicas desde la industria de la moda hasta servicios incluso de alimentos. La demanda de marcas personalizadas surge, obviamente, del deseo generalizado de diferenciarse de los demás, de interactuar con lo nuevo y de vanguardia, y obviamente interactuar con productos destinados a usted y a nadie más que a usted, como decía Carmen al principio. Y eso lo estamos viendo en las respuestas que nos entregan los consumidores en nuestra encuesta de estilos de vida, ¿no es cierto?, donde parte de las opiniones de los consumidores globales sobre el estado y el consumo destacan estos dos temas, ¿no es cierto? Quiero productos y servicios que se adapten exclusivamente a mí y me gusta diferenciarme de los demás, aparte de el que lidera que me gusta probar productos nuevos y servicios nuevos. O sea, hay un potencial y una oportunidad bastante interesante en todo lo que es la personalización. Y durante los últimos años, el interés por los enfoques personalizados, penetró en el mercado de salud y la belleza a nivel global, tanto por el lado de la oferta como también de la demanda para lograr esta evolución. Por el lado de la oferta, las mejoras en la tecnología y la recopilación de datos en dispositivos portátiles, monitores, inteligencia artificial y herramientas digitales basadas en el aprendizaje han ofrecido a los consumidores más datos sobre su cuerpo, sobre su salud y sobre sus estilos de vida, y al mismo tiempo está ofreciendo soluciones más concretas para abordar las inquietudes y necesidades que están surgiendo de esta información. Además, las empresas emprendedoras en salud y belleza han repetido sus enfoques para productos personalizados, permitiendo que los precios bajen lo suficiente como para que estos productos no sirvan solo a consumidores de lujo más especializados, sino que estén al alcance de la mayoría de la población. Y estas dinámicas abren el potencial para que el mercado de salud y belleza personalizadas sirva obviamente a más clientes e integre estas ofertas directamente en las rutinas diarias de los consumidores de todo tipo. En base a esto voy a presentar de nuevo 3 casos que son casos innovadores, ¿no es cierto?, y disruptivos
de otros mercados internacionales, pero al igual que el caso anterior en Singapur que presentó Carmen, creemos que tienen un potencial y pueden ser una guía, ¿no es cierto?, un benchmark para una futura implementación en nuestra región. El primero de ellos es el caso de Lemonbox. Veamos, obviamente, algunos ejemplos globales que podrían tener potencial en la región. Y este caso de Lemonbox se basa en la pregunta cómo se genera interés en la suplementación personalizada en una cultura sin un historial de tales servicios. Y bueno, esta empresa nueva de China, de paquetes de pastillas personalizados, cree que la respuesta a esta pregunta es a través de una intensa publicidad en las redes sociales. En específico a través de WeChat y Weibo, que son dos aplicaciones de mucho uso y muy masivas en Asia-Pacífico. La compañía promueve sus ingredientes de suplementos importados de alta calidad de los Estados Unidos y demuestra el valor de los productos desarrollados para las necesidades de salud individuales. Fundamentalmente, Lemonbox incluye un cuestionario de salud directamente en estas plataformas, donde los consumidores pueden completar estas encuestas directamente en las aplicaciones de WeChat y Weibo de la empresa sin tener que visitar el sitio web incluso de la misma empresa. O sea, el digital engagement aquí es bastante personalizado y fácil de usar. Además, la compañía utiliza marketing de influencia en estas aplicaciones para promover el servicio e impulsar también el interés en los suplementos personalizados entre los profesionales más jóvenes, que son los principales usuarios de las redes sociales en China, ¿no es cierto? O sea, también eso va muy linkeado con que el 19% de los segmentos de millennials y generación Z se están informando sobre vitaminas y suplementos dietarios a través de las redes sociales, según la encuesta de salud y nutrición de Euromonitor. Entonces, al reducir la necesidad de marketing, esta marca Lemonbox puede ofrecer suscripciones mucho más accesibles, aumentando obviamente el atractivo para los consumidores chinos más jóvenes. El segundo de los casos es Livit, que es una opción de suplemento personalizado de Sanofi para el mercado australiano, que fue lanzada en marzo del 2021. Y al igual que otros paquetes de píldoras personalizados, Livit proporciona cuestionarios sobre objetivos y comportamientos de salud y crea multivitamínicos diarios basados en esas respuestas 100% enfocadas a cada persona. Pero la particularidad que tiene la oferta de Livit es su compromiso con la sostenibilidad, con todos sus productos empaquetados en al menos un 80% de paquetes reutilizables, reciclables o compostables, y con el compromiso también de que todos los productos Livit vengan en dicho empaque para el 2023, ¿no es cierto? La marca también se compromete a compensar el 100% de las emisiones de carbono para el 2023 y certificarse como una empresa 100% neutral en carbono para el 2025. Es importante destacar que estos objetivos están 100% en línea con el compromiso más amplio de Sanofi, que es la empresa detrás de Livit, con los objetivos de sostenibilidad, con esfuerzos de reciclaje en muchas de las líneas de OTC o remedios sin receta y de cuidado personal de la compañía en los mercados alrededor del mundo, ¿cierto? Lo distintivo de esta marca en particular y de lo que está haciendo Sanofi actualmente es demostrar de forma tangible el propósito que hay detrás de la marca, ¿no es cierto? Este propósito que está mucho más alineado con los valores y principios de cada uno de los consumidores y que se adecúa obviamente a las necesidades cambiantes que se aceleraron producto de la pandemia. Este mayor interés, mayor awareness y mayor disposición a actuar por parte de los consumidores para mitigar obviamente el impacto negativo que tenemos en el medio ambiente. Esta empresa ha sido capaz de leerlo de buena forma y está dando en el clavo con este tipo de soluciones personalizadas, pero que a la vez tocan la parte mucho más medioambiental, ¿no es cierto? Y este es otro espacio de oportunidad que también existe en la región, porque como mencionaba Carmen anteriormente, en todo lo que es el mundo de la sostenibilidad está tomando mucha fuerza y peso dentro de la región,
si bien sigue siendo nicho, tiene obviamente un potencial bastante interesante. Y cruzarlo con personalización, vemos que es posible, ¿no es cierto? Y finalmente, quería mencionar que la escala es obviamente el mayor impedimento para la reducción de precios y la adopción generalizada de ofertas personalizadas en los mercados de salud y belleza, y muchos actores en este espacio incluyen diagnósticos detallados y tecnologías sofisticadas, que requieren precios unitarios extremadamente altos. Pero sin embargo, algunos de los líderes de esta industria naciente han sido adquiridos por empresas multinacionales de estas industrias con miras a un mercado masivo mucho más amplio. Y acá se da el caso de dos grandes multinacionales, en particular Nestlé Health Science, que adquirió una de las compañías de paquetes de píldoras más conocidas en Estados Unidos, la empresa Persona, en agosto del 2019, mientras que Bayer compró la participación mayoritaria en otro líder de este tipo de productos personalizados, que se llama Care Of, en noviembre del 2020. Es la expectativa de que los nuevos propietarios puedan construir a partir de las experiencias de los clientes actuales con estas marcas y desarrollar la escala para extender obviamente esta propuesta a los consumidores principales a través del acceso a un mayor marketing e I+D, ¿no es cierto? Es la capacidad que tienen estas empresas multinacionales de comprar una empresa disruptiva, ¿no es cierto?, en un mercado nicho y aplicarle esta escala, esta economía de escala, ¿no es cierto?, darle esta espalda financiera y potenciar este tipo de servicios para, obviamente, disminuir los costos de manera mucho más acelerada y hacer más accesibles los productos. Esto también ayuda a que ambas marcas tengan metodologías basadas en encuestas, cuestionarios, que son más simples y con menos insumos que los productos basados en soluciones biológicas, genéticas o inteligencia artificial avanzada. De nuevo, esto habla mucho de la accesibilidad al precio a través de la reducción de los costos. Y con esto damos por finalizada nuestra presentación. Queríamos agradecer mucho el interés primero en esta charla, su tiempo y disposición. Y acá están nuestros datos para cualquier pregunta, consulta o interacción futura que quieran tener. Así que muchas gracias. Y Carmen y Jorge, les agradecemos enormemente toda la información compartida, todo su tiempo, a ustedes y a Euromonitor por este tiempo, esta conferencia, de la cual estoy segura que fue de mucho valor para todos nuestros espectadores. Como les digo nuevamente, gracias por siempre ser parte de este evento y compartirnos esta información de valor. Nosotros pues seguimos siempre en contacto y cualquier información adicional, algo que nos soliciten nuestros espectadores, con mucho gusto se las vamos a hacer llegar y esperamos en una futura ocasión pues seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias de verdad por todo el tiempo y la información. Por supuesto, muchas gracias a ti, Sofía, y a todo su equipo. Fue un gusto, Gracias. gracias. Un gusto. Que tengan buen día. Igual. Vamos a estar comprando la presentación. Sí, muchas Igualmente. gracias. Que tengan buen día. Gracias.